Hola. Muchas veces se pregunta la gente, pero ¿por qué tanto afán? ¿Qué tanto es lo que dicen, que enseñan, que tienen y que no tienen? Bueno, pues el afán de nosotros, como aquellos que enseñamos y llevamos la palabra, y como en el caso tuyo, que te empeñas de llevarle el mensaje a otras personas, es que las personas reconozcan primero su vida espiritual, de que es imprescindible. Hay un psiquiatra que se llama Viktor Frankl, que estuvo en los campos nazis de concentración y decía que siempre esperaban a la mañana siguiente cuando se acostaban, y en la mañana siguiente esperaban siempre que llegara la tarde y llegara la noche. Es decir, él dice que buscaban la trascendencia, y eso finalmente lo determina como lo espiritual. Viktor Frankl habla acerca también de que es necesario hablar con su amigo Sigmund Freud frente al hecho de reconocer el ámbito de la espiritualidad, no solamente la parte física y la parte anímica, sino también la parte espiritual del ser humano, es decir, reconoce que somos seres trinos. Y entonces, ¿por qué nos empeñamos tanto, vuelvo y le repito, en llevar ese mensaje? Porque al reconocer nuestra vida espiritual, reconocemos igualmente el poder que tiene y que tenemos en Cristo Jesús y que tiene Dios Todopoderoso. Pues de eso vamos a hablar esta noche entonces, y quiero que me acompañes para descubrirlo y para reafirmarlo en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu. Mateo capítulo 16, verso número 18. Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. De nuevo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Padre, gracias por tu palabra, y gracias sobre todo porque a través de la declaración que hace nuestro Señor Jesucristo, Pedro hace una afirmación y confiesa realmente quién es tu Hijo, nuestro Señor y Salvador personal, nuestro Cristo, nuestro Redentor. Y a través de esa declaración, nuestro Señor Jesucristo fundamenta su iglesia, fundamenta la iglesia, fundamenta la novia de tu Hijo. A ti oramos hoy, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y con la guía de tu Santo Espíritu, y el pueblo alegremente dice, amén y amén. Muy bien. El poder espiritual de la iglesia. Ese es el título de la enseñanza que tenemos para esta noche. El poder espiritual de la iglesia. Fíjate que aquí dice el Señor Jesús que no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Contra qué? Contra aquello que el Señor está edificando, que es su iglesia. ¿Y qué es aquello que el Señor edifica? Bueno, el Señor edifica una estructura espiritual, no un edificio. Si la piedra angular de sustento es nuestro Señor Jesucristo, a quien seguimos, si somos su iglesia, si somos el cuerpo del cual Él es la cabeza, entonces las puertas del reino de la muerte no pueden contra ella. Eso lo dice el mismo Señor Jesús. La cuestión es, ¿por qué razón la iglesia no ejerce el poder espiritual que tiene? ¿Qué está sucediendo? O si lo ejerce, ¿por qué no se ve el resultado, no se observa un resultado correcto? ¿Cuáles son las dificultades, los motivos que conllevan a que la iglesia no ejerza o pierda el poder que le fue dado? Que no desarrolle su potencial y no afecte entonces el medio en el cual se está moviendo o en el tiempo en el cual se está desarrollando. Hoy estudiaremos entonces de dónde proviene el poder espiritual de la iglesia y qué la afecta. Al final entonces podremos tener en nuestro corazón y podremos colocar en nuestro corazón un mayor conocimiento, pero sobre todo aquel que es verdadero y sobre todo el verdadero cimiento. Primer capítulo, o primer punto, o primer numeral. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene qué? El poder espiritual de la iglesia. Les decía que nosotros como seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor, es decir, somos seres trinos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es decir, el Señor permite que nosotros seamos el reflejo de su imagen, que nosotros revelemos la imagen de un Dios todopoderoso en cuanto a su Trinidad, siendo un Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Cuando Adán y Eva cometen el pecado, entonces viene la muerte espiritual. La muerte espiritual desencadena entonces una debilidad. La debilidad conlleva a una enfermedad, y esta enfermedad conlleva a la muerte, una muerte física. Usted y yo fuimos creados para la eternidad, es decir, somos seres eviternos, nacidos para una eternidad.
Lo importante es entonces dónde pasamos la eternidad, porque este tiempo de tránsito aquí en la tierra es un tiempo pasajero, somos huéspedes, pasajeros, extranjeros en este lugar, dice el Señor Jesús en su palabra. Entonces, ¿de dónde proviene el poder espiritual de la iglesia? Bueno, 1A, o primer literal allí dentro de este primer punto, porque quiero que usted y yo afirmemos, que nos conozcamos y nos reconozcamos mejor de lo que muchas veces nos vemos y cómo nos vemos. Proviene de Cristo. Lucas capítulo 4, versos 13 y 14. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Fíjate que dice que el diablo agotó todo recurso de tentación. Por eso la palabra del Señor dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin cometer pecado. ¿Usted y yo podemos recibir tentaciones? Claro que sí, sin llegar al pecado, sin acceder al pecado. Bueno, pues entonces dice que lo deja hasta otra oportunidad, es decir, le dio vuelta a ver si podía volverle a tentar al Señor Jesús. Pero Jesús regresa a Galilea en el poder. Ya no es en su fuerza, sino es en el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 10, verso 19 del mismo libro de Lucas, dice el Señor Jesús cuando envía a los 72 y estos regresan. Dicen ellos que cuando los 72 regresaron contentos, le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos meten en tu nombre. Es decir, que muchas más cosas, tanto físicas como anímicas, y lo espiritual, en el nombre del Señor Jesús se estaban sometiendo. Es decir, caían rendidos ante el poder de aquellos que eran y que son parte de la iglesia. Bueno, el Señor Jesús les responde en el verso 19: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del maligno. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y he aquí una razón especial, una razón fundamental, algo que tenemos que conocer, algo que tenemos que anidar en nuestro corazón y que tenemos que afirmar en nuestro conocimiento, el conocimiento verdadero, porque ese es el cimiento. El poder tuyo y mío, el poder de la iglesia proviene de Cristo, de la obra que hizo Cristo Jesús en aquella cruz. Bien, ¿de dónde proviene? Entonces el Señor Jesús dice: yo me voy, pero les voy a dejar al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice que por medio del poder del Espíritu Santo, Dios Padre levanta a su Hijo de entre los muertos. Entonces, ¿de dónde proviene? Del Espíritu Santo. Vamos a mirar 2b. De este primer capítulo, la parte B, o el literal B. Porque el Señor Jesús fue asediado por el enemigo, mi querido. Fue puesto a prueba en todas y cada una de las necesidades como ser humano. Sin embargo, lleno del poder del Espíritu Santo, Él avanzó y no se detuvo a contener ni a contender a la hueste de maldad. No se puso a decirles: ustedes se quedan aquí, los voy a amarrar y se van a quedar aquí, como muchos desafortunadamente pretenden hacerlo y se empeñan en hacerlo de manera continua. Él simplemente continuó su camino, avanzó hasta la meta, avanzó y llegó y cruzó la meta que tenía que llegar, al Calvario. Él nos otorga entonces identidad y nos otorga como consecuencia de esto el triunfo sobre las tinieblas. Lo importante entonces es recordar que nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Entonces proviene de Cristo y proviene a través del Espíritu Santo. He recibido ese poder por medio del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso número 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y aquí hay algo, dice que seremos testigos. El testigo es el que evidencia, el que toma parte en un asunto y lo puede dar a conocer a otros, que da real y veracidad de lo que vio, de lo que escuchó, de lo que percibió, de que formó parte de algo, de un evento, una circunstancia en particular. Entonces usted y yo recibimos ese poder como iglesia del Señor, recibimos el poder por medio del Espíritu Santo y proviene de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Segundo capítulo. Y aquí vamos a empezar entonces con unos numerales. 2.1, 2.2, 2.3, ¿listos? Ok, ¿qué es entonces el poder de la iglesia o el poder espiritual de la iglesia y para qué sirve? ¿En qué consiste? ¿Para qué nos lo fue dado? Ok, bueno, 2.1. ¿Qué es? Es una promesa. Isaías 40:31 dice lo siguiente: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán
y no se cansarán. Entonces es una promesa. El poder espiritual de la iglesia es para aquella iglesia, para aquellos que son el cuerpo, para aquellos que somos el cuerpo del Señor Jesucristo, que confiando en Él renovaremos nuestras fuerzas. Volaremos tan alto como las águilas. Es decir, no es que nos pongamos alas, por Dios, por favor. Hay un contexto virtual de la palabra acá. Cuando hablamos de que la palabra del Señor habla que se remontan, como que volaremos como las águilas, es que ellas se remontan por encima de las tormentas y vuelan muy, pero muy alto. Por eso las presas no las ven venir, porque ellas se sueltan y caen en picada y agarran las presas. Entonces, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y por eso usted y yo como iglesia, a pesar de tantas situaciones que vivimos, a pesar de las circunstancias que hemos vivido y que hemos pasado, pues caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos, y volaremos, es decir, nos remontaremos con gran esfuerzo por encima de todas las circunstancias y no caeremos desde allí. Serán renovadas nuestras fuerzas, mi querido, porque la iglesia ha sido llamada a no cansarse, sino a permanecer, a cobrar ánimo de manera continua y sobre todo a hacer el bien, aunque exista mucho mal alrededor. A no evadir, por ejemplo, los impuestos, a pagar los servicios, a no arreglar el contador de la luz o del gas o del agua, o a no colgarse de manera fraudulenta a las redes de internet o del vecino, a cumplir con la facturación. Ahora es obligatorio porque cuando usted está vendiendo algo y le piden la factura, entonces usted tiene que tener la comunicación en internet para que la DIAN elabore la factura o el programa Muisca de la DIAN le genere su facturación. Pero aún así muchas personas generan documentos que no son válidos. Hace unos días fui a comprar algo para nuestro vehículo como repuesto que necesitaba y me dieron una cotización que tenía todos los requisitos, pero decía allí cotización. Y decía, este número es aprobado y no sé qué más, con un poco de cosas. Y yo le dije, perdóname, pero eso no es una factura, eso es una cotización. Ah, ¿usted necesita una factura? Sí, señor, claro. Entonces tuvo que entrar a diligenciar la factura para entregármela. ¿Y sabe qué pasó? También la diligenció en el computador y le dije, tú no estás registrado en la DIAN entonces para pedir factura, ¿no? Penosamente no puedo comprarte. Debemos aprender entonces que podemos y debemos realizar actividades de comercio en la normalidad y dentro de la legalidad. Debemos contar con el registro único tributario. Debemos hacer los pagos justos a nuestros empleados, no pagar por debajo, no dilatar los pagos de las personas, a no consentir el pecado, ni tampoco a promoverlo, como tampoco a dejar de cumplir los roles para los cuales fuimos llamados. Y dejar los niños, por ejemplo, uno de esos roles, dejar los niños al cuidado de un tercero mientras nos vamos a tomar un cafecito al centro comercial, o dejar los chicos descuidados y a los mayorcitos dejarlos al cuidado de los menores. Es que sus hijos son hijos, no son cuidadores de los menores. Tus hijos son todos tus hijos. No des cargas a tus hijos, así sean ya mayores y sean responsables, así sean ya empleados y tengan un devengo salarial, así sean incluso muchachos que están por encima de los 25 años y todavía están en casa. ¿Sabes por qué? Porque son hijos, no les otorgues responsabilidad de cuidado cuando corresponden a tu rol. Tampoco vamos tras los engaños, ni mucho menos tras el placer, ni nos vendemos tampoco al mejor postor, menos a vivir colgado las deudas a cada rato. Segundo, 2.2. ¿Para qué es? ¿Para qué es ese poder espiritual de la iglesia? Bueno, para infundirme ánimo. Isaías 41 dice lo siguiente: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Si en el primer numeral que entendimos y pudimos comprender que el poder de la iglesia proviene de Dios, de Jesucristo, y que es otorgado por medio, que usted y yo lo recibimos por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿cierto? Y es dado por una promesa. Pues entonces aquí lo tenemos para infundirnos ánimo. El poder de la iglesia está dado no solamente como una promesa, porque lo tenemos y lo recibimos y lo podemos ejercer, sino también porque nos infunde ánimo. El poder espiritual en la iglesia está dado para que nos infunda ánimo. Te sostendré con mi diestra victoriosa. No es cualquiera, es la diestra del Señor y es la diestra la victoria. Dice que no nos angustiemos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Dice que Él nos fortalece y que Él nos ayuda. Dice que Él está con nosotros y que por eso no debemos tener temor.
Algunos consideran que Dios desconoce lo que nos sucede o lo que les está pasando y que solo está para cumplir los deseos de los pequeños emperadorcitos que solamente señalan para mandar y decir, quiero eso, me gusta eso, solamente quiero eso. O ante el ánimo quizás decaído de algunos y sencillamente pues no hacen las cosas porque sencillamente están decaídos. No sabes también para qué está ese infundir ánimo, para levantarnos y disciplinarnos. Y a veces una disciplina levanta el ánimo. Claro que sí. Al necio, aunque le peguen con vara, sigue siendo necio, dice la palabra, pero aquel que es sabio entiende la reprensión. Salmo capítulo 119, versos 71 y 72 dice lo siguiente. 119, 71, 72. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Recuerde que un decreto es una norma, una ley que se debe cumplir. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y de plata. Fíjate que las personas que cometen una infracción, cuando conocen la ley, no vuelven a cometerla. Luego eso infunde ánimo. Verso 75. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. Luego, el infundirnos ánimo no solamente está dado para que no tengamos temor, no solamente está dado para que usted y yo no nos angustiemos, no solamente nos fortalecerá, no solamente nos ayudará y nos estará con su diestra victoriosa, sino que también en un momento determinado, cuando estemos caídos o bajos de ánimo, tendremos un tiempo de disciplina. Conoceremos sus leyes y sus decretos, porque al ser afligido los conocemos. Por ejemplo, o miremos una ilustración sencilla. Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Y él viene caminando, y de pronto siente el viento en la cara. Recuerde, vendrán fuertes lluvias, fuertes vientos, fuertes ríos y azotarán aquella casa. Vienen los vientos y azotan la casa de Pedro. Y Pedro empieza a hundirse. ¿Sabes qué hace el Señor? Lo toma del brazo, lo saca con su diestra victoriosa y ¿sabes qué? Lo disciplina. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí hay un decreto del Señor, ahí hay una norma que el Señor dice, no dudes. ¿Ok? El verso 75, Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. Hay una razón para que a través de la aflicción levantemos nuestro ánimo. El ánimo también entonces se infunde o se anima o se levanta a través de los procesos de aconductamiento. Cuando disciplinamos a un muchacho que está ali, que dice, bueno, no, por favor, ya nomás, por favor, se levanta y deja la pataleta, deja las cosas, y ya coge ánimo. Pero si usted lo deja seguir, lo deja continuar con su pataleta, pues así sigue. Si usted está mirando con un muchacho o una muchacha, está yendo por un camino equivocado y le enseña la palabra, le enseña la verdad y le da como muestra su autoridad con ejemplo, pues entonces, o con ejemplos, porque usted ya lo vivió, ya lo pasó, ya lo sobrepasó, ya lo sobrellevó, ya lo superó, pues entonces el muchacho levanta. ¿Ok? Entonces usted y yo tenemos que tener en cuenta que debemos hacer que nuestros hijos culminen las tareas, que no se queden con círculos incompletos, que dejen aquí las cosas tiradas y después se van a un lado y al otro, que sean capaces de decir gracias cuando alguna persona les da algo, les entrega algo o reciben algo de algún tercero. La disciplina nos genera a nosotros como seres humanos seguridad, firmeza, valor y capacidad decisoria. A ver, si usted va conduciendo y un policía lo detiene y le dice, señor, usted a tanta velocidad, le dice, señor, discúlpeme, yo aquí voy en el rango permitido de velocidad. Aquí dice que puedo ir entre 60 y 70 kilómetros por hora, voy por debajo del índice de velocidad, estoy a 61 o 60 kilómetros por hora, estoy dentro del marco del rango. Cuando usted sencillamente conoce la autoridad y conoce la norma y usted ha sido conductado, usted sencillamente puede hablar con seguridad y con firmeza, no con grosería ni con patanería. ¿Qué va? ¿Ya me va a robar? ¿Quiere platica? No, sencillamente responda con firmeza y con seguridad. Si se forma un niño, entonces este niño, cuando es formado por medio de la disciplina, por medio de un conductamiento bíblico sentado en la palabra, entonces gozará de un carácter y de una determinación. Podrá enfrentar el pecado y tendrá valor para sencillamente rechazarlo y no acceder a él. Y la iglesia entonces debe ser capaz de oponerse con firmeza al pecado y no permitirlo, no facilitarlo, mucho menos aprobarlo. 2.3.
¿Para qué es el poder espiritual de la iglesia? Bueno, el poder espiritual de la iglesia es para resistir al pecado. Miqueas capítulo 3, verso número 8. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. El gobierno corrupto causa la caída, el gobierno corrupto causa de la caída de Sion. Fíjate que los gobiernos corruptos permiten la caída de los pueblos. Y en estos días hemos estado viendo algunos pueblos que se levantan contra sus gobernantes y que reclaman contra sus gobernantes. El nuestro así lo ha hecho. Sin embargo, detrás de muchas acciones que se han venido adelantando dentro de nuestro país, hay ciertas manos que quieren manipular y quieren ir a desestabilizar el gobierno. No así está sucediendo en otros países, en donde se escuchan que salen de marchas. Así es de que, ¿para qué nos sirve el poder espiritual de la iglesia? Para resistir el pecado. Estoy lleno del poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. El gobierno corrupto, causa de la caída de Sion. Un camino sembrado en la verdad asegura la vida, mi querido. Cuando nuestro camino está sembrado en la verdad, está fundamentado, está cimentado, la roca por la cual vas caminando es la verdad, pues sencillamente te asegura la vida. ¿Por qué encontramos entonces un cartel en donde los jueces estaban negociando tierras en nuestro país hace unos años? ¿O por qué encontramos los carteles de los pañales, de los papeles higiénicos, el cartel de la harina de trigo, donde manipulaban los precios de los productos para sencillamente luego unos subían el precio, otros lo bajaban y la gente andaba como loco buscando a qué comprar y a quién comprar? Por favor, ¿por qué encontramos entonces esto en nuestra sociedad, si el Señor nos está diciendo que nosotros podemos resistir el pecado? Bueno, pues entonces cuando nosotros encontramos prácticas como estas de fraude, podemos decirle no y no va, no y no la acepto, no y no accedo a sus pretensiones, no y no admito esto. Lo que pasa es que muchas veces la gente lo permite y se termina haciendo política, y la gente, aquella que está detrás de estas manipulaciones, pues termina enriqueciéndose y sencillamente no les importa, porque lo único que buscan es eso, riqueza. Cuando hablamos de resistir al pecado, la iglesia tiene poder para resistir el pecado cuando hay dolor en los niños, cuando hay abuso contra los niños, cuando hay abuso sobre los niños, cuando hay abuso incluso sobre las mujeres, cuando hay abuso sobre los hombres, porque los hombres también pasamos por abuso. Las mujeres pasan por abuso, no solamente el psicológico, el físico o el emocional, también el financiero. Si se pone muy regañadita, muy bravita, le corto la cuota a ver de quién va a vivir. Bueno, ¿por qué hablamos de ese pecado contra los niños y el abuso contra los niños? Porque hay papás que ni siquiera se inmutan. Y sobre todo, por ejemplo, hay abandono de padres hacia sus hijos cuando dan una mala e inapropiada alimentación. Eso es abuso de los niños. Hay abuso también de los niños cuando se les deja al cuidado de unos más mayorcitos a los más pequeñitos. Hay abuso de los niños también cuando sencillamente un papá o una mamá lo pone a trabajar en la casa para ella o él poder ir a salir a hacer algunas cosas de descanso. Podemos resistir al pecado, y la iglesia puede resistir al pecado cuando se aleja del chisme, cuando no admite la calumnia, cuando no facilita la cizaña, cuando pone fin a todos estos, al chisme, a la calumnia, a la cizaña, y cuando habla la verdad como es, no verdades a medias. Bueno, si usted y yo conocemos la verdad, mi querido, esta nos capacita para poder rechazar el pecado. Por eso hablábamos que íbamos a terminar, o el propósito de esta charla era terminar con un corazón, con un pleno conocimiento de la palabra del Señor y afirmados en la verdad y en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Eso fue lo que hablamos por ahí arriba en la introducción, de que íbamos a buscar entonces esa acción de tener un corazón, poner en nuestro corazón el conocimiento verdadero, de tener un corazón con el conocimiento verdadero y no guiarnos por corazonadas o por sentimientos o por falacias. Muy bien, miremos ahora por favor el numeral 4, 2.4. ¿En qué consiste el poder espiritual de la iglesia? Bueno, en que la iglesia misma pueda reconocer el poder, en que la iglesia misma pueda reconocer su poder.
Zacarías capítulo 4, verso número 6. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y es que a veces los seres humanos pretenden, a través de una serie de argumentaciones o acciones o de parafernalia, organizar algunos triunfos, y se llaman sencillamente triunfos bíblicos. Esos triunfos que sencillamente parecen muy grandes, pero en realidad no representan nada, ¿cierto? Bueno, pues entonces ustedes tenemos que tener en cuenta que no es en nuestra fuerza física ni con nuestros recursos. Ahora, podemos tener ideas, podemos generar algunas ideas, podemos tener algunos propósitos y algunos recursos, pero lo importante es que todo esto lo coloquemos en las manos del Señor y no nos dediquemos a darle fuerza, empeño, mente, corazón a todo eso. ¿Sabes por qué? Porque entonces volvemos a aquello un ídolo. Entonces no es a punta de bibliazos que se arreglan las cosas, sino es enseñando la palabra de verdad, llevándola a la práctica, en la realidad, es decir, en todo momento, en todos los ámbitos de nuestro ser, pero sobre todo, mi querido, entendiendo que es el Espíritu Santo el que hace el proceso de convencimiento, no nosotros. Comprendiendo que no es a punta de bibliazos, sino es con la interiorización y con la acción, es de interiorizar la palabra y luego llevarla a la acción. Que el poder del Espíritu Santo nos faculta para la batalla, pero no para ir a batallar contra los espíritus. Ya sabemos que están vencidos, ya sabemos que Satanás está vencido, dice la palabra del Señor, sino para salir cada día a encontrarnos con aquel que ofendió y le saludamos sin problema porque tomamos la decisión de perdonarle. Recuerde, para el Señor nada es imposible, y lo que Él dice que se va a hacer y lo que Él quiere que se haga, pues se va a hacer y se hará. Job mismo dijo en el capítulo 42, verso 2, Señor, yo sé que nada puede frustrar ninguno de tus planes. ¿Ok? Ya vamos terminando entonces. Vamos al numeral 2.5. ¿Para qué es el poder de la iglesia? ¿Qué es el poder de la iglesia? ¿De dónde proviene el poder de la iglesia? Bueno, proviene de Cristo y nos ha dado por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Nos sirve para reconocer nuestro poder, ¿ok? O el poder de la iglesia. Nos es dado para resistir al pecado. Nos sirve para infundir aliento, nos es dado para que infundamos aliento, y sobre todo es una promesa del Señor, ¿ok? El poder de la iglesia es una promesa o proviene de una promesa del Señor. 2.5. Hechos capítulo 4, verso 33. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. ¿Y sabes qué? ¿Para qué nos es dado? ¿Para qué recibimos el poder espiritual como iglesia? Bueno, pues para capacitar a la iglesia y para que éste lleve a la práctica la palabra del Señor. ¿Ok? Mira que no es que se grite la palabra, ni se agarre a la gente en las esquinas o en los autobuses o en los aviones o en las mismas casas, sino es con el ejemplo, llevándolo a la práctica. Alguna vez tuvimos la experiencia con una pareja en donde enseñaba mucho la palabra del Señor, pero su casa estaba abandonada. En su casa no había quien gobernara la casa, ni quien la edificara. Entonces, ¿para qué papá y mamá? Si los muchachos están al garete. ¿Ok? Nosotros como iglesia nos ocupamos del necesitado. Eso es llevar a la práctica la iglesia. Ahora, no sinvergüencear a aquel que no trabaja o no suplir la necesidad de aquel que se la pasa tras el vicio y abandona a su familia, porque es una responsabilidad de él sostener su propia casa. Nosotros debemos como iglesia capacitarnos, conociendo la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, meditando en ella y teniendo presente que la iglesia del Señor, cuando lleva el mensaje de la palabra, se lo entrega a aquellas personas que, aunque no lo merezcan, el Señor los ha llamado para que la reciban. Eso es la gracia. Es practicar la acción a diario y no de vez en cuando. Por eso nosotros como iglesia debemos tener presente que el corazón bombea sangre para todos los lugares. Que cuando alguna parte de nuestro cuerpo deja de recibir la irrigación de la sangre, por ejemplo, hablemos del dedo pequeñito del pie, pues se cangrena, es decir, muere y hay que cortarlo porque empieza a oler a feo. Pero el cuerpo ya se empieza a perder el equilibrio. Hay muchas personas que asisten a muchos tipos de iglesias y van por tres cosas: para que les digan qué hacer y no asumir la responsabilidad, para que les calmen la conciencia y se les mitigue entonces ese afán de culpa que llevan continuamente en su mente acusada, llena de acusaciones por parte de Satanás, para que les aprueben su vida y su pecado,
o sencillamente van a la iglesia porque quieren aprender, y no es que sea una cuarta cosa, sino porque van a la iglesia porque quieren tener esa relación espiritual y sí, vivir esas, pero siguen haciendo las cosas a su manera y no asumen la responsabilidad de decirle no al pecado. Hay personas que sencillamente dicen, no, pues ya me cogió la noche, pues entonces voy a negociar esto con esto, voy a pagar esto de aquí, voy a hacer esto aquí, y empiezan a negociar su identidad. Su nombre está escrito en el cielo, empiezan a negociar con su identidad aquí en la tierra. 2.6, numeral 6, pues, del segundo capítulo. ¿Qué hace? ¿Qué hace el poder? El poder espiritual de la iglesia. ¿Qué hace ese poder espiritual en la misma iglesia? Hechos capítulo 19, verso 11. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Escuche bien, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Lo he dicho varias veces, lo vuelvo a volver a decir. Alguna vez una mujer se me acercó y me dijo, pastor, ¿cuándo es el culto de milagros en esta iglesia? ¿Y cuándo es el culto de profecías? Bueno, en principio nosotros no tenemos culto, sino desarrollamos servicios eclesiásticos. Y el servicio nuestro estaba para los días domingo, que es el esencial, el especial, en donde la mayoría de la iglesia nos congregamos. Algunas personas no lo pueden hacer porque trabajan en turno los domingos, pero también lo hacemos los días miércoles, como es el caso de hoy. Lo hacemos también el primer sábado de cada mes cuando desarrollamos el ayuno. Y tenemos ministerios de edificación para hombres, para mujeres, para jóvenes, etc. Para matrimonios, para parejas. Entonces yo no puedo decirle a Dios, Señor, el lunes por favor necesito que me des unción para hacer milagros. El martes necesito que me des mucha palabra para darle profecía a la gente. Pero sabes que mucha gente viene a que leen profecía en las iglesias porque no leen la palabra. Recuerda lo que le decía allá arribita en cuanto a el poder que la gente quiere encontrar en las iglesias, porque asisten a la iglesia para 3 tipos de cosas. Bueno, para que le digan qué hacer y no soy una responsabilidad. Usted me dijo, pastor, que tenía que hacer tal cosa. Yo le diré las cosas que tiene que hacer cuando la palabra de Dios directamente me lo dice. Mira, aquí dice, honra a tu padre y a tu madre. O aquí dice, ten en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Temas así como ese. Entonces, ¿qué hace el poder espiritual en la iglesia? Bueno, hace milagros. Pero recuerde que el que los hace es Dios por medio de su iglesia. ¿Ok? Observe entonces que no era Pablo, sino era Dios. Y el Señor llena la vida, no solamente de su iglesia, sino de los que están alrededor de la iglesia, para darles sanidad. El sábado, una persona nos colocó en el ministerio de oración que orásemos por una vecina en la cual ella le estaba participando acerca de la palabra del Señor. Y la vecina le dijo, tengo un temor muy grande porque me están haciendo unos exámenes para determinar si tengo o no tengo cáncer. Ayúdenme a orar. Entonces esta persona se refugia en el Señor y nos pide apoyo en oración. Entonces nuestra persona miembro de la iglesia, a través del ministerio de oración, nos dice el domingo, oremos por ella. Oramos. ¿Y sabes qué pasó? El día lunes, en las horas de la tarde, me comenta, pastor, la señora le sale absolutamente cero carga, no tiene cáncer. Amén, gloria al Señor. Es el poder espiritual de la iglesia que obra a través de su iglesia. El Señor obra a través tuyo y mío, pero tenemos que aprender a rechazar el pecado, a recobrar el ánimo, a saber que es una promesa. Amén, iglesia. A saber que cuando el Señor a ti y a mí nos ha dado ese poder especial, es para que finalmente lo llevemos a la práctica y se lo enseñemos a otros, para que reconozcamos que tenemos un poder y no nos quedemos allí quietos, sino que entendamos que no es con fuerza, no es con ningún otro medio, sino es por medio del poder del Espíritu Santo, por medio del poderoso de Israel. ¿Ok? Ahora, hay que tener en cuenta algo, mi querido. Cuando el Señor habla de que lo hace por medio de su iglesia, de que Él obra por medio de su iglesia, de que el poder espiritual que el Señor tiene obra a través de la iglesia, pues entonces lo hace sencillamente para restaurar las áreas del ser, la parte física, la parte anímica y la parte espiritual. Luego la sanidad es integral. Y eso dice, sencillamente, Pedro, el que dicen algunos, y sobre todo la iglesia católica, nuestra hermana iglesia católica, porque somos hermanos en la fe, así algunos de ellos nos llamen hermanos separados. Pero Pedro, ¿qué dijo? En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, 5, dice lo siguiente: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa por Dios, ante Dios, perdón. Al acercarse a Él, también ustedes,
son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Tengo una Biblia con la cual realizo algunos estudios y es la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Y en el capítulo que leímos en la parte introductoria, Mateo 16, 16 al 18, dice: Simeón Kefá, voy a leer un poco en hebreo. Respondió: tú eres Mashiach, el hijo de Elohim viviente. Tú eres el Mesías, el hijo de Elohim, el hijo de Dios. Elohim es la palabra que significa Dios en plural, es decir, no uno solo. Simeón Bar Yohanan, Yeshua le dijo: bendito eres, porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo esto: tú eres Kefá, que quiere decir roca. Y sobre esta roca yo construiré la asamblea de Israel, y las puertas del Sheol no podrán vencer. Fíjate que es la declaración de Pedro, no la persona de Pedro. Pedro está diciéndonos a ti y a mí que usted y yo somos como piedras vivas y que Jesús es la piedra viva que fue rechazada por los seres humanos, pero escogida por la preciosa mano de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre. Que Pedro está diciendo: yo no soy la piedra viva, todos somos la iglesia. Pero la declaración de Pedro, a quien dice él: usted, Señor, usted es el Mesías, tú eres el Mesías, ya Masías. Ahí está diciendo Jesús, esa declaración es la piedra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si somos piedra viva, mi querido, pues es porque somos sanos. Es porque tenemos la capacidad de ser edificados y acercándonos cada vez más al Santo Israel. Es porque somos realmente un sacerdocio santo y no un sacerdocio pecaminoso, sino un sacerdocio santo, no enfermo ni lleno de pecado. Amén, mi querido. Definitivamente es el pecado entonces el que está en la iglesia y que no le permite ejercer. El pecado que está en la iglesia no le permite ejercer el verdadero poder, y la ha tenido en la pérdida de la fe, en la pérdida de las promesas, en el no confiar en el que es objeto de bendición de parte del Señor, en que no puede reconocer que el Señor está cerca suyo. Es ese pecado que lo tiene allí. Y es momento de que antes de que vayamos a la conclusión, vayamos concentrándonos y diciendo al Señor: ¿qué está pasando conmigo en este momento? ¿Y qué es lo que está tocando mi corazón ahora, tu espíritu, para decirme que debo cambiar? Porque, mi querido, nosotros debemos tener presente que hay que luchar por los perdidos del mundo, y hay mucha gente que se está perdiendo. Hay muchas personas que se están guiando hoy día por los sentimientos, y por eso no hay nada más peligroso que moverse por sentires y por moveres. Hay que moverse por convicción y por lo que está escrito en la palabra. ¿Ok? Concluyamos. Lucas capítulo 10, vamos a la conclusión. Lucas capítulo 10, verso 19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Su recomendación, la recomendación de nuestro Señor Jesucristo en esta conclusión, es que nos centremos en la nueva identidad, en que tenemos una nueva identidad, no en el poder con el que contamos por tener la identidad. El poder es inherente a la calidad que tenemos, a la calidad de hijos, a la calidad de la identidad santa que tenemos en Él, a la calidad de que somos su iglesia, una iglesia que posee un poder que no es suyo, sino que le es otorgado por Cristo, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que éste lo confiere a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque Dios Padre pone a morar a su Santo Espíritu en nosotros. La iglesia entonces debe ir en un mismo sentir, en un mismo vivir, en un mismo pensar y en un mismo actuar, y procurar alcanzar cada vez que pueda a uno más para Cristo, de llevar a los nuestros lo más cerca de Cristo, de llevar a los más cercanos tuyos y míos, los de la oficina, los de la universidad, los que están en el equipo, los que comparten conmigo en familia, llevarlos más cercanos a ese toque sagrado, sanador y restaurador de nuestro Señor, a ese toque vivificador y esperanzador de Dios Padre Santo Todopoderoso. ¿Para qué? Para que a través de la obra de Cristo Jesús y de ser sellados con el Espíritu Santo, entonces ellos también formen parte de la iglesia y sea una iglesia que goza del poder espiritual. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Descansamos y reposamos en ti, Señor de los cielos.
Y te pedimos de corazón que hoy nos guíes, que nos hables, Señor, y que nos permitas reconocer qué es lo que está y lo que nos estás llamando a corregir, Señor. Si hay algo que está impidiendo el poder tu poder en nosotros, Señor, háblanos y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, sigue orando allí donde estás. Y a ti te invito para que hagas conmigo esta oración. Di conmigo así: Señor Jesús, hoy te abro la puerta de mi corazón y reconozco que solo a través de ti recibo el perdón de todos y cada uno de mis pecados, y que me haces una nueva creación. Y al hacerme esta nueva creación, entonces tú ahora eres mi Padre, me permite llamarte papá. Y tú, Padre de los cielos, me sellas con el Espíritu Santo la promesa y me haces tu casa habitación. Yo ahora soy templo tuyo. Mi vida pasada queda atrás y mi nueva vida está por delante, porque ahora formo parte de la iglesia. Y en mí, ahora, tu Espíritu Santo me lleva a moverme con un poder espiritual, que no soy yo, sino que eres tú a través de mí. En el nombre de Jesús te lo agradezco, Señor, por salvarme, por perdonarme todos los pecados. Lo confieso con mi boca y lo creo desde mi corazón. Amén. Bienvenidos a casa. Iglesia, muchas gracias. Invitación, casados, viernes en punto 7. Chao, nos vemos. Dios los bendiga.